Cuando su abuelo supo que no recibiría una pensión por él, lo abandonó, pero años después mandó a buscarlo. Eran los últimos cocos que le quedaban para irse a casa, $3 cada uno, y había llegado con 12 cocos, la fruta que producía la chacra de su abuelo. Ya casi no le quedaban plantas y él había perdido un contrato con una empresa que producía aceite de este para maquillajes. Su abuelo había querido elevar el precio en alguna ocasión para poder ajustarse a sus gastos, pues las cosas seguían subiendo y ya no ganaban más. $3 por cada uno realmente no había estado mal hace años atrás, pero para su abuelo, quien sacó las cuentas, se dio con la sorpresa que apenas si recaudaba para sobrevivir por 7 meses, que era el tiempo que tardaba en volver a dar la planta de los cocos. Se preguntaba a sus 5 años cómo había terminado allí, cómo de vivir con su madre ahora estaba en custodia con su abuelo. Una caja verde de plástico, un gancho con bolsas, un machete más una sombrilla que a duras penas daba sombra eran las herramientas que tenía para iniciar la venta y ayudar de esta forma a su abuelo. A las 7 de la mañana tenía que estar allí para no perder de vender cuando llegaban los camioneros. Si acababa temprano, se iba a la escuela en la tarde. Estaba agradecido porque al menos tenía chance de estudiar y conocer nuevos amigos de su edad. La escuela de tarde era la mejor opción para él, que ahora trabajaba. Años atrás, tras una discusión entre quien solo recordaba sombras, voces y gritos, o sea, su padre y luego su madre, asustado se había escondido debajo de la cama. Su sollozar hizo que su madre lo encontrara de manera rápida. Después de este fatídico día, había quedado rendido en los brazos de su pobre madre, que ya no sabía qué más hacer para evitar a su padre. El hombre estaba descarrilado y solía despilfarrar el poco dinero que ganaba en mujeres, así también como en bebida. Por eso su madre le peleaba. La presión en su mejilla lo había despertado esa vez. Era el hombro de su madre sobre el cual reposaba su cabeza. El caminar, el balanceo de ella mientras llegaban a algún lugar le hacía abrir y cerrar los ojos de vez en cuando, y de pronto ella se detuvo. Había estado en el bus, pero al bajar para llegar a una casa dentro de unas plantaciones, su madre había tenido que caminar por más de 3 kilómetros. Lo hizo por una razón. Allí vivía su abuelo Jacobo, apodado el Negro, porque era de tez morena. Todos lo conocían así. El sonido de la intermitencia de lo que parecía ser alguien buscando una emisora en alguna radio le llamó la atención. La música no era lo que buscaba, sino las noticias. Noticias del gobierno sobre todo. «Despierta», dijo su madre. Joaquín abrió los ojos y lo primero que vio fue las palmas de los árboles, distintos a los que alguna vez había visto. Se sentó a sobarse los ojos mientras su madre acomodaba las cosas en una banca hecha de un medio tronco cortado de manera vertical a la mitad. El olor a la leña le daba un ambiente muy natural y una sensación de frescura cuando el viento soplaba, pero también los mosquitos que se metían en los ojos y hasta en la boca. Joaquín se repuso y, como cada cosa nueva para él, quería investigar. Caminó hasta la primera fila de las palmas y había una acequia. No tenía agua, pero sí había rastros que alguna vez había habido agua allí. Cruzó y cuando estuvo al otro lado, más árboles de palma lo recibieron. La voz de fondo ahora era de su madre. «No te vayas muy lejos, Joaquín. Tu abuelo ya no demora». «Sí», contestó este en su mente. ¿Era un paseo? No importaba. El lugar tenía potencial para vivir aventuras, pensó. Más y más hojas de palma lo recibieron, pero también lo que parecía ser su fruto. ¿Qué serían? Jamás había visto algo igual. Quizá banana, pensó. ¿Serían flores que aún no germinaban? ¿Qué importaba? El lugar era hermoso. Se preguntaba cómo habría sido el camino. Se lo había perdido por dormirse. Pero era increíble. La noche anterior, sus nervios no se podían controlar, pero esto sí valía la pena. Iría a investigar más tarde. El lugar era realmente inmenso y él se veía como nada al costado de los enormes árboles. Regresó a donde estaba su madre y entonces lo vio por primera vez.
Traía lo que era un radio portátil de donde se escuchaban las noticias del gobierno. Al verlo, no se inmutó, lo vio con algo de desagrado. «Ahora que estás en problemas regresaste», le dijo este a su madre. «¿Ya no recuerdas que cuando murió tu madre te rogué que no te fueras? Eres una hija insensata y sinvergüenza. Te apareces después de años con un niño. ¿Qué se supone que es esto? Porque una visita no creo que sea». «Papá, lo lamento. Te desobedecí y estoy arrepentida. Créeme que lo lamento mucho y lo he hecho durante todo este tiempo que no he estado aquí. Pero ahora he pensado mejor las cosas. He recapacitado y he entendido que lo que tú me decías, estabas en lo correcto». «¿Ah, sí? ¿Qué has pensado? ¿Venir a ayudarme con la siembra y la cosecha de las plantaciones? ¿Crees que es así de fácil? Yo de verdad me sorprendo mucho cómo no te desterré para siempre. Estuviera tu madre viva para que se vuelva a morir del disgusto que le das, porque solo eso das». «Ya, padre, no seas duro. Mira que solo te tengo a ti. Él es Joaquín, tu nieto». Mientras ellos hablaban de esto, Joaquín intentaba derribar un fruto de aquellos árboles. «Deja allí eso, muchacho. ¿No ves que aún están verdes?» «Padre, no te pongas así. Ya dejé al marido que tenía, un bueno para nada. Siempre tenías razón. Siempre habrá tiempo para recapacitar. ¿O es que acaso tú nunca te has equivocado? He venido no solo a eso, sino a pedirte ayuda. Ya sabía que esto no era una visita de hija a padre». El viejo Jacobo agachó la cabeza, se sacó el sombrero y se echó un poco de agua con un cucharón que tenía en una garrafa. «Mira, he ahorrado dinero. Tengo una oportunidad de ejercer mi carrera en Canadá. Tengo mis papeles listos. Te prometo que todo va a cambiar. Trataré de compensar cualquier cosa que te haya causado mal. Hija, yo te amo, pero dinero no tengo ahora. He alquilado las 2 hectáreas de plantaciones y ahora nada es mío. Me han pagado ese dinero y con eso he pagado el nicho de tu madre y los gastos de su muerte. Al menos ahora está descansando en un mejor lugar y en paz. Padre, solo quiero que me hagas un único favor. Cuida de Joaquín. Él ya va a cumplir los 7 años, pero es muy inteligente. Hace sus cosas solo y te ayudará en lo que necesites. Será un buen compañero. Mira, te dejaré $100 antes de partir. Todo está listo y no puedo llevármelo. Por lo menos no ahora. Planeo terminar allá y luego volver. Hija, ¿cómo voy a criarlo yo si ando ocupado vendiendo cocos en el mercado? Aún sigo endeudado». «Viejo, yo lo sé, pero él no viene a que solo lo cuides. Te va a ayudar. Yo ya he hablado con él y está entusiasmado en vivir contigo. Le he comentado que tienes tu negocio en tus plantaciones. Mira, hija, yo vivo de una miserable pensión del Estado ahora y de lo poco que vendo en el mercado. Mis chacras, como te dije, están empeñadas hasta por 5 años y hasta ese entonces me las arreglo para sobrevivir. Viejo, yo te voy a enviar una pensión mensual. Solo dame chance y te prometo que todo cambiará». El viejo Jacobo exhaló y pareció aceptar. Joaquín entonces apareció y le dio la mano a su abuelo. Apenas y una bolsa de ropa tenía. La tomó el viejo e ingresaron a la choza. Dentro de todo, estaba en orden. El piso, aunque era de tierra asentada, parecía dar la impresión que recién le habían echado agua. El viejo Jacobo guió a su hija y a su nieto a una pequeña pero acogedora habitación. Ese día cenaron y Joaquín estaba entusiasmado. Hasta ese momento solo creyó que era un paseo de visita a su abuelo Jacobo, pero la verdad llegaría a él después de cenar. A la luz de una fogata conversaban y ultimaban detalles de la partida de su hija. Al irse a dormir, la madre de Joaquín entonces le diría lo que pasaría. «Hijo, mamá va a viajar unos días. Quiero que seas valiente como siempre y ayudes a tu abuelo Jacobo en las tareas de la casa y en su chacra, su negocio o lo que sea que haga falta. Tú eres un niño muy responsable y educado. Vendré por ti pronto». Joaquín empezó a llorar de súbito. «Madre, solo me dices eso nada más porque quieres que soporte la idea de no tenerte conmigo». La madre de Joaquín guardó silencio, lo acurrucó en su pecho y entonces apagó la lámpara. Esa noche Joaquín no pudo dormir hasta que el cansancio lo venció. A la mañana siguiente la madre de Joaquín lo observó por última vez muy temprano
y rompió en llanto al ver el sacrificio que iría a significar que lo dejase con su padre, el viejo Jacobo. Era un tanto renegón, pero era muy trabajador, algo descuidado a veces, pero al menos era su abuelo con quien lo dejaría. Ángela, la madre de Joaquín, era ayudada por su padre ahora, llevando su única maleta de viaje con algo de ropa, pero con ganas de cumplir su sueño de cambiarle la vida a su pequeño hijo. El viejo Jacobo llevaba una botellita de agua ardiente, decía que era para calentar los motores antes de ir a cosechar la única hectárea que le quedaba. Jacobo en realidad le había mentido a su hija. Él jamás había criado a su hija. Esta se había ido con una tía y ella le había dado algo de estudios, pero en la época de rebeldía se regresó a vivir con su padre, quien no le ponía reglas. Sin embargo, Jacobo ya no estaba para esos trotes. Esperarla hasta que llegara de las fiestas y salidas con sus amigas no había sido para él. Cuando él supo que su hija se había ido con un hombre vago, se decepcionó, pero no pudo reclamarle, pues él no había estado para ella en esos días. Se despidió de ella repitiéndole varias veces y en varias ocasiones que por favor no se olvidara de mandarle el dinero. Yo soy su abuelo, no su padre, así que no te olvides. Cúmpleme con eso. Así la despidió y al instante recibió $100 que le servirían para un mes. Lo que no sabía Ángela era que su padre últimamente, al caer en crisis, lejos de reinventarse, se había puesto a tomar y andaba por las cantinas del pueblo. No había nadie que lo controlara y solo trabajaba cuando necesitaba dinero, pero luego de eso, su vida, al no tener a nadie a quien rendirle cuentas, se había ido sin rumbo. Por esa razón, no había presentado objeción cuando ella le dijo que dejaría al muchacho, pues él sabía que al dejarlo que viva con él, recibiría algo de dinero. También por esa razón, anduvo advirtiéndole que no se olvidara del niño. No era tanto por él, sino que en realidad había perdido el interés en trabajar de manera disciplinada. Justo el día que ellos habían llegado hasta su choza, había estado sobrio y pudo haberlos echado, pero su vida era un caos. Estaba endeudado, además de que ya no tenía tierras. Era mentira que las había alquilado para pagar los gastos de entierro de su mujer. En realidad, había vendido por muy debajo de su precio todo. Pensó que al estar solo ya nada tenía sentido. Moriría en alguna cantina en las calles de Pueblo Pizarro. Así estaban las cosas cuando Joaquín llegó a la vida de su abuelo Jacobo. Él no sabía lo que le esperaba. Ese día, al llegar el viejo Jacobo, se encontró con la primera escena que tenía que lidiar. Joaquín lloraba al ver que su madre se había ido sin decirle ninguna palabra, ni siquiera de despedida. Su abuelo, a modo de consuelo, le dijo que ella volvería pronto y que él podría llamarla cuando quisiera desde el teléfono de doña Meche, una mujer que vivía en el camino a Pueblo Pizarro. Era la única que tenía este servicio, y si alguien recibía una llamada, tenía que esperar su turno en el locutorio de ella. Joaquín sabía que no sería lo mismo. Pudo haber soportado el abandono de su madre por cambiarle la vida, pero lo que le esperaba con su abuelo sería un trago muy difícil de pasar. Apenas 6 palmas le pertenecían a su abuelo Jacobo. Las demás tenían otro dueño. Él lo descubrió días después cuando intentó sacar unos que estaban más grandes y maduros. La dueña de los sembríos lo corrió y lo amenazó con llevarlo preso si lo sorprendía otra vez en sus tierras. Joaquín pensó que sería un error, pero estaba descubriendo la primera mentira de su abuelo. Luego, en los siguientes días, él sabría que su madre le había dejado dinero con su abuelo. Sin embargo, hasta el momento no había recibido más que una sola comida en el día. Le dolía el estómago de hambre, por lo que tuvo que robar unos cocos y arriesgándose a ser prendido por la mujer que ya le había advertido. De mañana observó algunos días a su abuelo solo traer huevos y algunos kilos de maíz y trigo. Eso era todo. Luego tomaba su cajón de cocos y se iba sin darle el desayuno ni nada de eso. Todo había sido una mentira. ¿Cómo se lo diría a su madre? O si se lo diría, ¿con quién se supone que iría a vivir? La tía de su madre no quería saber nada de ellos desde hace mucho, cuando discutían para intentar frenar las salidas de su madre. Así que no tenía más salida que seguir. Comer pan todos los días y empezar a vivir la peor escena de su vida a tan corta edad pareció hacerlo reflexionar en 2 cosas: o dejarse vencer por la tristeza y la soledad, o intentar salir de donde estaba.
¿Qué necesitaba ahora? Dinero. ¿Dónde lo podría conseguir?, pensó. Su abuelo había resultado ser un desastre completo. Iban ya varias veces que lo había tenido que rescatar de alguna cantina de mala muerte en el pueblo Pizarro. Era increíble que después de una borrachera a más no poder en la madrugada, él llegaba casi arrastrándose hasta la puerta de la choza y a veces allí se quedaba dormido. El viejo Jacobo no tenía más remedio. Podría ser que su mujer se había ido y su hija le había dado una decepción o simplemente él había elegido esa vida. La vida dura llevó a Joaquín a tomar cocos de las palmeras que no eran de su propiedad, ni la propiedad de su abuelo. Luego de esto tenía que ir a venderlas en la avenida principal, donde había tenido que ir muchas veces a buscar a su abuelo, y le habían robado por estar libando licor. Las 6 palmeras de su abuelo aún no daban los cocos de la temporada, mientras que las plantaciones de la vecina ahora sí estaban listas. A $3 las había vendido su abuelo, pero esa venta solo era para sobrevivir. Era increíble que después de reajustar sus precios, los compradores habían desistido de hacer algún trato con él. Joaquín era muy listo y averiguó la verdad. No había sido así en realidad, sino que su abuelo levantó el precio para pagar deudas y al final no las pagó y terminó vendiendo por parte sus tierras con sembríos y no entregó un último pedido, por lo que fue denunciado por estafa y esa deuda lo trajo abajo todo. Ahora Joaquín estaba en las calles vendiendo como fruta a los turistas y pasajeros que a veces se detenían a comprarle. Al menos así podría tener algo de dinero para comer. Increíblemente su persistencia le valió una caja más, y sus propias cosas. Tenía su propio puesto. Dejó las cosas de su abuelo en casa, no sea que éste un día quisiera retomar la venta y le quitara todo. Así Joaquín a los 7 años vendía y terminó siendo el que mantenía a su abuelo prácticamente. El dinero que le enviaba su madre, se lo gastaba en apuestas y alcohol, todo el tiempo, pero Joaquín no le tenía rencor. Poco a poco reconoció que su abuelo había sido golpeado desde niño por muchas penas y tristezas y de esta manera lo había comprendido. Atravesando el camino de 3 kilómetros que una vez lo había conducido hasta la chacra de su abuelo, chacra que descubrió que después ya no le pertenecía incluso a él, iba ahora con una carretilla que había comprado por $10 a un albañil que también era compañero de su abuelo, pero en beber agua ardiente, nada más. Muchos en el camino lo observaron. Una carretilla ahora. ¿Se había vuelto constructor el pequeño?, murmuraban algunos. Sin embargo, Joaquín tenía la mira fijada en un objetivo y no le importaba lo que dijera la gente. Ahora cada mañana le compraba al por mayor los cocos a la vecina que lo había echado de sus tierras alguna vez. Esta incluso estaba extrañada, pero le vendió, agregando: «¿De dónde sacaste ese dinero, niño? Te lo robaste, ¿no?» «Claro que no, señor», replicó Joaquín. «Soy un empresario ahora. Haremos negocios seguido», exclamó Joaquín. Sin embargo, su plan era solo comprar cuando necesitase, pues las palmas de coco que le pertenecían a su abuelo ya casi estaban listas. Joaquín lo había leído en una revista, deletreaba ejerciendo sus prácticas de lectura. Un viejo vendedor de caña de azúcar que vendía junto a él le venía enseñando cómo sumar, restar y leer. La necesidad lo había obligado a aprender cosas que antes a él le parecían absurdas. Joaquín salió raudo de la casa de la señora Licha, la que era dueña de las plantaciones. Ella no vendía cocos, los exportaba, pero no le molestaba venderle algunos por algo de dinero al pequeño Joaquín, quien ahora era un mercader en la parada de buses interprovinciales. Ahora, cada que venía a avisarle que su abuelo estaba borracho tirado en alguna cantina, él llevaba la misma carretilla y con la ayuda de un cantinero lo ponía en la carretilla y haciendo algunas paradas lo venía trayendo para acostarlo en el suelo de tierra asentada de la choza. Para eso servía. El suelo, que alguna vez había lucido todo en orden, le servía para recostar a su abuelo. Algo que le llamaba mucho la atención era el orden que mantenía su abuelo en la casa, a pesar de ser un hombre descuidado de su propio aspecto personal. Quizá algún trastorno de personalidad le hacía hacer esto en su casa, pero no tener las cosas en orden en su vida.
Joaquín ahora tenía que hacer muchas cosas, por lo menos cada fin de semana y a inicios de mes, que era cuando su madre le enviaba el dinero a su abuelo. Este se perdía por días. Joaquín jamás lo acusó con su madre, pues de ser así tendría que ir a casa de alguien más, y más familia que su abuelo directo no era buena idea para él. Sentía que se alejaba de su madre. Cada semana él hablaba con su madre y con su abuelo al lado mentía diciendo que todo estaba bien. El abuelo saludaba y luego todo volvía a ser la misma rutina. «¡A $3! ¡A $3!», gritaba el pequeño Joaquín ahora, y seguido, provisto de su propio machete, pelaba el coco para luego clavarle un sorbete y venderlo a ese precio que anunciaba. Había cierta seriedad entre ambos, aunque más era respeto de parte de Joaquín, quien ahorraba ahora el dinero. Su abuelo algunas veces le cocinaba y él algunas veces le preparaba un té con pan y algo que hubiera comprado en el pueblo. Sin embargo, algo estaba aún por ocurrir. Ya tenía 2 años viviendo con él y ciertamente se habían adaptado. Lo más triste o penoso era tener que recogerlo cuando éste se perdía en sus días de borrachera. Sin embargo, alguien que sabía lo que pasaba le daría la información a su madre, quien estaba al otro lado del mundo. La información de que el viejo Jacobo no se estaba haciendo cargo de Joaquín como se debería. Había sido doña Meche quien contestó un día y le contó los detalles de lo que estaba pasando ya 2 años. La madre de Joaquín ahora lo sabía y esperaba hablar con su padre para reclamarle y decirle que era un mal padre y también un mal abuelo. Intentó convencerlo de que por favor se ocupara de él, que ella volvería en cuanto ahorrase un poco de dinero más. Pero él, lejos de reconocer su error e intentar cambiar, solo preguntó si enviaría el dinero, y como Ángela estaba cansada, le dijo que no le enviaría más y que doña Meche se encargaría de él. Así Joaquín fue corrido de la casa de su abuelo por esta razón. Siendo su propio abuelo, tomó sus cosas, incluso la misma carretilla. Allí había traído todas las cosas y despiadadamente las dejó frente a la casa de quien ahora se haría cargo del pequeño. Ni siquiera se despidió. Y eso realmente le dolió a Joaquín, quien le había tomado cariño a pesar de cómo había sido su abuelo con él. Lo abandonó en casa de alguien que no era familia del pequeño. Ni siquiera tuvo reparo en explicarle alguna cosa, solo lo dejó y nada más. Desde ese día, Joaquín lo observaba irse a vender a la avenida del pueblo, mientras él se alistaba para ir a la escuela. Joaquín iba a verlo algunas veces para ver que estuviera con vida aún, y se escapaba a recogerlo en las cantinas cuando éste terminaba ebrio. Joaquín iba a vender temprano, luego iba a la escuela en la tarde, y los fines de semana iba por su abuelo, aunque a veces tocaba buscarlo. Verlo que aún estaba con vida le indicaba que estaba hecho de un material duro. Joaquín fue enviado al otro lado del pueblo a un internado para enlistarse en la Marina de Guerra de su país. Su sueño de ser soldado en el mar le trajo nuevos aires. La señora Meche lo amaba, lo cuidaba, pero ahora ya era un adolescente y sus días de vender coco habían terminado. Siendo un adolescente, varias veces al regresar en sus días libres, iba de bar en bar, de cantina en cantina, buscando a Jacobo, su abuelo, y en la misma carretilla lo llevaba a dormir hasta su casa. Pero los años transcurrieron, la vida pasó y para cuando se percató un día, no vio por mucho tiempo a Jacobo. Lo buscó por todos lados y él lo había considerado para que le entregase su distintivo en la graduación de infantes de la Marina. Faltaba poco tiempo y no aparecía, pero por días lo buscó y no daba con él. Tenía pena y tristeza. Ser nieto de un hombre viejo y ebrio no era nada agradable, claro que no. Sin embargo, alguien llegó preguntando por él un día antes de que partiera. Era un agente de salud. ¿Usted es nieto de Jacobo Lombardi? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa con él? Pues él me mandó a buscarlo. Tiene más de 6 meses en lista de espera y él cree que usted lo puede ayudar. Es usted su nieto, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le ha pasado? Pues su abuelo tiene deficiencia renal crónica. Necesita un trasplante o morirá en breve. Cada día se agota su tiempo. Me ha pedido que lo busque porque quiere hablar con usted. Joaquín estaba desencajado. No podía decirle a su madre. De hacerlo, ella le prohibiría que vaya a buscarlo. Ya se lo había dicho. Sin embargo,
Joaquín ya era adulto. De ser el vendedor de cocos, ahora sería un infante de marina y necesitaba que él estuviera allí. Su abuelo era la única familia cercana ahora. Joaquín fue al hospital y lo halló casi sin aliento, pálido, casi hasta la muerte. Había estado recibiendo tratamientos que ahora ya no le hacían efecto. Jacobo estaba arrepentido. La muerte vendría por él y su vida descuidada le había pasado factura en ese momento. «Hijo, perdóname por haberme desentendido de ti. Mira cómo estoy. Lo estoy pagando caro». Joaquín lloraba al verlo de esa forma. Preguntó al doctor qué más se podría hacer, y la solución solo era un trasplante. Aunque el proceso de recuperación sería largo, había gran expectativa en que se recuperase pronto. El médico sugirió que Joaquín se hiciera los estudios para determinar si él podría ser el donante. Tras algunas horas, se supo que sí. Él estaba dispuesto a darle la segunda oportunidad. Jacobo estaba débil, pero cobró ánimo al saber que su nieto lo haría. «Es una nueva oportunidad, abuelo. No la eches a perder, no la desperdicies». «No, ya no, hijo, ya entendí. He perdido mucho, y de hecho, las cosas que he cometido, no estoy muy orgulloso de eso. Ojalá sobreviva y pueda hacer las cosas diferentes». «Bueno, abuelo, espero que sea así. Yo igual te aprecio mucho, porque eres mi familia». Joaquín, sin avisarle a nadie, programó la intervención en días y así logró darle esperanzas a su abuelo. Un mes después, el susto había pasado. La oportunidad estaba a su alcance y la tomó. Frente a muchos, Jacobo le entregaba su distintivo a su nieto. La vida los había tratado un poco duro a ambos y ahora se vería si se recuperarían con el apoyo mutuo. Así fue. Jacobo se recuperó y abandonó esta vez la vida mala que llevaba para dedicarse a recuperarse y ayudar a su nieto. Joaquín recibió un préstamo, arreglaron la casa y compraron tierras para plantar cocos. Reanudaron los contratos con la empresa internacional y así remontaron nuevamente en el negocio. Ambos se apoyaron y un día, mientras celebraban la Navidad, su madre llegó por él. El perdón por todo lo ocurrido se consumó ese día, recordando que a veces cada uno reacciona ante la adversidad según su fuerza. Puedes elegir entre dos opciones siempre, o más: abandonarte o tomar lo que tienes y continuar. Ellos eligieron continuar y habían llegado lejos. Jacobo vio hasta sus últimos días por Joaquín y su hija, en paz consigo mismo y satisfecho de haber visto a su nieto casarse y tener a sus hijos y ser encaminados en un mejor camino, rumbo de regreso con Dios. Espero que esta historia les haya gustado como a mí. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Los leo en los comentarios. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.